Vamos a empezar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación y su particular preámbulo que es la yoga de las 9 respiraciones, pero quería también aprovechar la oportunidad para preguntar, para cuestionarles si tienen alguna pregunta o duda vinculada a esta dimensión de la práctica. Esto es la yoga de las 9 respiraciones. Sí, dime mi querido Virupa, nada más deja que te pasen el micrófono. Muchas gracias. Solo como en particular el por qué hay distintas variantes para distintos tipos de preámbulos de práctica, vaya. ¿Te refieres al hecho de el por qué una aproximación como la de la yoga de las 9 respiraciones cuenta con varias versiones? Porque todo en el budismo tibetano tiene decenas de posibilidades, ¿sí? Eh, la realidad es que este tipo de herramientas no son exhaustivas en el sentido de que lo que por las mismas se pretende detonar y cultivar puede lograrse a través de diferentes rutas y de diferentes estrategias, a veces a través de ajustes muy, digamos, finos o primarios en el contexto de la propia práctica, pero que generan variantes en el contexto de la misma, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros, por lo que concierne a la totalidad del edificio del Dharma, no hablemos solo de la yoga de las 9 respiraciones, pues encontramos muchas distintas propuestas y versiones del Dharma, inclusive que en ocasiones pareciese como si se contradijesen unas a otras. Y debemos de tener presente que finalmente esto acontece en consecuencia de la naturaleza dinámica e interactiva que es propia del Buda Dharma. Esto es, que el Buda finalmente y sus sucesores pues compartieron estas enseñanzas e instrucciones con individuos animados por circunstancias particulares y individuales de vida. Y en ese contexto, a un grupo de personas les compartieron o les dieron una instrucción pertinente para su circunstancia y condición y a otras personas otro, ¿no? Entonces, dentro del contexto, por ejemplo, de la tradición budista, a menudo hablamos de enseñanzas que requieren interpretación. Esto es, instrucciones y enseñanzas que no se conciben como finales, sino que fueron, insisto, compartidas por el Buda y sus discípulos a una audiencia particular, movida o insertada dentro de un marco de referencia específico. Y hay instrucciones que se contemplan dentro del contexto de la tradición budista como definitivas. Definitivas quiere decir que no demandan ser interpretadas, que se conciben, digamos, el punto de vista final en torno a un tópico en términos generales, ¿no? Pero en ese contexto hay una gran variedad de alternativas. Y así, con todos estos diferentes sistemas de yoga, hay muchas diferentes variantes. Es un poco como el karate, ¿no? ¿Cuántas diferentes formas de karate hay? ¿O cuántas diferentes formas de judo hay? O de artes marciales, ¿no? O por ejemplo, no sé, en el contexto del karate, ¿por qué no hay una sola kata? Y hay toda una variedad de katas y parece ser que los movimientos de una son del todo diferentes a los de otra. Bueno, por eso, porque hay una gran variedad y vastedad de posibilidades, ¿no? Y ahí lo que yo comúnmente recomiendo es, en general, seguir mi instrucción, ¿sí? Esto es, los exponemos a muchas cosas, pero para que no se me confundan, hagan las cosas como yo les enseño, ¿ok? El que mucho abarca, poco aprieta y después demasiada información es detrimental, ¿ok? En el internet hay miles de cosas, pero luego es difícil de digerir todo lo que escuchas y ves en el internet, ¿ok? ¿Alguien más de la yoga de las 9 respiraciones? Luego me tienen miedo y no me quieren preguntar. No sé por qué, pero así es. Bueno, pues vamos a empezar. Ah, por favor. Buenas tardes. Solo para confirmar, cuando se hace la respiración del Bumbachen, eh, se, al final de la inspiración se aprieta el ano y el diafragma. Ok. ¿Es así?
Lo que es muy importante que tengas en cuenta es, y así lo señala el nombre de la práctica, la noción de que en tu parte media está presente una vasija, un jarrón. Y es en esa vasija y jarrón donde tú deseas, metafórica y imaginativamente, concentrar tu energía vital, el prana. ¿Ok? Entonces, y para ello, te tienes que cerciorar que el mismo no tenga ningún tipo de filtración o fuga. Y así lo vamos a tapar en su parte inferior, como también, metafóricamente, lo vamos a tapar en su parte superior. Para lograr este objetivo, o con ello en mente, es que nosotros acompañamos a esta dimensión de la práctica con esta forma particular de respirar y con este tipo de, digamos, ajuste físico que naturalmente acompaña a esto que llamamos la yoga de las 9 respiraciones o la respiración del jarrón, el ánforo o la vasija, ¿no? Entonces, para esta, digamos, sección de la práctica, no sé, primero es muy importante que no olviden que con el dedo pulgar presionamos la primera falange del dedo anular. Es muy importante que recuerden que con el dedo medio, ¿sí?, y el anular, apretamos y por lo tanto encajamos con más fuerza el pulgar en ese punto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque nuestros dos canales adyacentes tienen, digamos, extensiones o se, digamos, proyectan en otros nadis o en otras nervaduras energéticas que operan en cercanía y en paralelo a estos dos esenciales o primarios canales. Entonces, los dos canales adyacentes, el canal masculino, Rasan, el canal femenino, Lalana, que recuerden, son aquellos por donde se transmite lo que llamamos el prana kármico, que es la energía que anima a la conciencia conceptual dualista. Tanto las funciones positivas de la misma, que comúnmente se piensa corren o se movilizan por el canal femenino, como las negativas que corren y se movilizan por el canal masculino. Sin embargo, tanto una como la otra se conciben como fuerzas que animan a una dimensión que es en sí dualista y por lo tanto en el mediano y largo plazo aflictiva. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es movilizar esas energías hacia el canal central. Al inyectar estas energías con el canal central, estas se mezclan y purifican con el viento de sabiduría, siendo el viento de sabiduría responsable del funcionamiento, la funcionalidad de la conciencia primigenia, la naturaleza búdica, una dimensión de la cognición que opera más allá de la conceptualización dualista y que representa el nivel o la dimensión de conciencia que para nosotros simboliza el objetivo y la meta actualizar en nuestro sendero de desarrollo cognitivo y evolutivo en general. ¿Hasta aquí me sigues? Sí. Entonces, estos puntos que nosotros presionamos literalmente cierran, ¿verdad? Es como si pusieras un tapón, de alguna manera un corcho, en los dos canales adyacentes. De tal manera que cuando la energía penetre en el canal central, ya no vuelve a salirse de la misma, por ponerlo de alguna manera, y se vuelve a redistribuir en el cuerpo, sino permanece dentro del canal central. Ese es el objetivo, ¿no? Después, el dedo pulgar, ¿sí?, lo colocamos en este gesto un poquito elevado y el dedo índice es el que mantenemos extendido y con el que nosotros presionaremos o bloquearemos las nadinas de las fosas nasales, como los puntos particulares de acupresión que acompañan y son propios de esta práctica en general. Ahora, a este nadi, perdón, a este gesto, ¿verdad?, se le llama
el gesto adamantino. La razón siendo que es simbólico del Dorje, del Vajra. ¿Sí? Para que lo ilustremos bien. Entonces este mudra, o este gesto, este es el Dorje, ¿no? El báculo adamantino, que en el contexto del tantrismo indotibetano representa a los medios hábiles, la fuerza de la bondad, el amor y la compasión. Adviene de la mitología propia del brahmanismo, en donde se le concibe como el arma que porta Indra, el dios de los dioses. ¿Sí? Simultáneamente, esa, digamos, estructura mítica anima también a la europea y migra a la mitología griega, en donde Zeus, que ocupa una posición muy similar a la de Indra, ¿verdad? También blande un relámpago como su arma primaria, ¿no? Y ese relámpago simbólicamente se representa con este objeto que es el cetro adamantino, el Vajra o el Dorje. Vajra quiere decir diamante. No porque esté hecho de diamante, sino aquí la palabra adamantino pretende comunicar un sentido de fortaleza y de indestructibilidad. Y como el diamante se concibe, la piedra más fuerte, la más sólida, capaz de cortar a través de cualquier sustancia, así se concibe a la fuerza de la bondad, el amor y la compasión, ¿verdad? Metafóricamente, como una energía excepcionalmente poderosa y en este contexto capaz de cortar a través de una de las sustancias más rígidas en el mundo, que no sé si lo adivinen, pero es el egoísmo. ¿Sí? Entonces, para eso sirve el dorje. Entonces, el báculo adamantino se simboliza, ¿verdad? Con un gesto así. Y ahora no sé si ven el paralelo, ¿no? Se parecen, ¿no? Entonces, este gesto es como si tuviéramos esto aquí. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Bueno, ahora, una vez que abrazas este gesto, ¿sí? En el Bumpa Chen colocamos las manos en las ingles, mantenemos los brazos abiertos, ¿verdad? Y vamos, como bien decías, a inhalar simultáneamente por ambas fosas nasales. Al hacerlo, imaginamos, absorbemos energía de color azul, que representa aquella que es propia de la cognición no dual, ¿ok? Y iniciamos ligeramente inclinando a nuestro cuerpo y torso hacia adelante, ¿sí? Y vamos a simultáneamente desplegar como una especie de gesto que simboliza el recoger el prana, ¿sí? A menudo lo equiparo con este juego de niños en donde en las kermeses o en las ferias con los dientes te hacías de una cuchara para intentar rescatar un huevo, ¿sí? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿O lo han visto hacer? Bueno, es un poquito paralelo a ello, en donde nos inclinamos ligeramente hacia adelante y con una especie de gesto de esta naturaleza, claro, lo estoy exagerando muchísimo, es mucho más sutil que esto, pero para poderlo ilustrar con claridad, recogemos el prana, ¿sí? Ahora, esto es muy exagerado. ¿Cómo se hace correctamente? Es más sutil, pero tiene la misma intención, ¿ok? Bien, ahora, al inhalar, o sea, primero, en la primera fase,
tu torso está normal, ¿verdad? Ahora, al inhalar, primero llenas la parte baja del estómago y después de que ésta se llena, llenas la parte alta del cono pulmonar, en ese orden, de abajo para arriba, ¿ok? Entonces, al inhalar, llenas el estómago y luego arriba, ¿ok? Luego vas a retener la respiración y en el momento en que retienes la respiración tragas. Y al tragar simultáneamente, aprietas la parte baja del estómago, contraes ligeramente los glúteos y el ano, ligeramente, no tiene que ser algo muy pronunciado, un poquito, ¿sí? Y simultáneamente hay una sensación de tensión en el plexo solar. A través de ese medio estamos sellando el ánfora, que es el entorno en donde hemos depositado el prana, ¿ok? Y ahora, con ese gesto, mientras lo retienes y te cargas hacia arriba, o sea, te proyectas hacia arriba, y al proyectarte hacia arriba simultáneamente encajas con mayor fuerza la punta, la yema de los pulgares en la primera falange del dedo medio, ¿no? Una vez que tensas y te proyectas hacia arriba, es cuando haces los giros. Ahora es muy importante que no olvides, el giro es en el estómago, no es la cabeza. La cabeza queda estable, no se mueve. Lo que se mueve es el estómago, ¿ok? Y con ello es como si tuvieras literalmente una ánfora llena de un líquido que estás mezclando, ¿ok? Y lo que estás mezclando son el prana o el viento kármico con el viento de sabiduría. ¿Se entendió eso? Después de que haces eso, terminas, vas a exhalar con fuerza. Al exhalar con fuerza, simultáneamente contraes el estómago, contraes el pecho y vuelves a tensar el ano, ¿sí? Y eso hace que el prana suba por el canal central, ¿ok? Pero al exhalar, solo exhalas un 30% del oxígeno que está presente en tus pulmones. Y después vuelves a inhalar. Y al inhalar, dado el hecho de que los pulmones ya tienen oxígeno en ellos presente, se me ocurre la metáfora de la pólvora que tú introduces en un mosquetón. Recordarán que en los mosquetones antiguos tienes un cuerno con pólvora granulada, ¿verdad? Colocas la pólvora en la garganta del mosquetón y hay una especie de, ¿cómo le llaman? Una horquilla, una varilla, un compactador que se utiliza para apretar la pólvora en el mosquetón, ¿sí? Porque si no se derrama, se sale cuando lo mueves. Entonces la aprietas y después puedes disparar, ¿sí? Igual estamos compactando el prana en el canal central, ¿sí? Y por eso permanece parte del aire que has respirado y ahora con cada ciclo de la yoga de las 9 respiraciones o del Bumpachen en este contexto, vuelves a inhalar un poquito más y estás compactando el prana en el canal central, ¿sí? Eso es lo que haces. ¿Se entiende eso? Sí, entendido. Gracias. Muy bien. Un efecto colateral de la práctica no es objetivo, pero es un correlato del propio proceso, es que se activa una especie de energía interna que fisiológicamente se manifiesta como calor, ¿sí? Entonces a eso se le llama furor, que es la traducción del término sánscrito, del término tibetano tumo, ¿sí? Tumo quiere decir eso, furor interior, ¿no? Como un fuego muy intenso, que en realidad no es otra cosa que la activación de la energía vital, ¿sí? Y ese tipo de prana
tiene muchos efectos positivos en nuestra salud, pero también en nuestro estado de conciencia en general. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿les parece? ¿Les sirve que guíe la yoga de las 9 respiraciones? Como la vayan armando poco a poquito, ¿sí? Bien, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Como introducción a esta práctica, evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Si se nos facilita, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos, comienza su recorrido en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo, como un cono o como la punta de un mosquetón. Se proyecta y baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, el chakra secreto, donde el mismo se redondea y cierra como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino, de color blanco, y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del jarrón, el ánfora o la vasija. En esta, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Aplicamos la yoga de la retención de la respiración. Volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente, naturalmente más atento, equilibrado y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco, como si disparásemos un dardo a través de una cerbatana. Decantamos así 30% del prana comúnmente presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que denominamos el prana kármico o los vientos
condicionados, de los que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente y conciencia. A través de esta iniciativa simultáneamente fortalecemos al Yeshelum, el viento de sabiduría, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, manejando energía de color blanca, 3 para el femenino, energía de color rojo, y culminamos con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Sostenemos la respiración. Volteamos la atención sobre de sí misma. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Inyectamos y mezclamos a los vientos kármicos en el canal central con los de sabiduría. Detonamos el tumo, el furor interno. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Trabajamos así con energía de color azul. Presionamos con la yema del dedo pulgar, la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el conocido gesto adamantino. Los dedos índices ligeramente extendidos con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales y presionaremos los puntos de acupresión asociados a la práctica. Y así nos involucramos por un momento en esta práctica, la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo.
y se nos facilite como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye, se desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. Recordamos de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de vernos expuestos a la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación, con ella en la viveza y alerta, en la claridad mental que la misma propicia. Así, orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta de una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis, la investigación o contemplación que nos permite propiciar a la experiencia directa. Y la de la meditación, que culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio, dediquémonos a esta dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración,
A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación. De vernos expuestos a la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de transitar por la excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, identificando y reconociendo la misma como un natural complemento a la práctica de la estabilidad,
Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así la gran más breve oportunidad, con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia, señalando cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial comprendamos nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, que desconocemos el cómo y el cuándo es que la misma se manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de nuestra mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas y virtuosas, así como identificar, debilitar, inhibir y eventualmente trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello contemplemos a las causas y sus consecuencias, comprendiendo cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo esto es plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, dada su condición siempre íntima, personal y subjetiva. Finalmente, comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que dirigimos nuestra atención en una dirección positiva y segura,
la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma. Lo hacemos como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólica e indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Ya sea afirmamos, Lamala Kyabsun Chio, Sanjala Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjala Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, que siempre ha de escuchar, con atención y concentración. Así como nuestra motivación, la de hacerlo, con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos, traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Recordarán, hemos estado trabajando con las 4 recolecciones, que a su vez representan una de las primarias aproximaciones que el Buda enseñó en torno al desarrollo de esta iniciativa nodal central para el objetivo del proceso evolutivo en el Buda Dharma, que es la investigación introspectiva. La cercana aplicación de la atención sobre del cuerpo y la cercana aplicación de la atención sobre de la mente y la cercana aplicación sobre de la totalidad de la variedad de fenómenos a los que nos vemos expuestos y con los que convivimos cotidianamente dentro del contexto del devenir de nuestras vidas. De forma más precisa hablamos acerca de la aplicación de la atención sobre del cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, el tópico que hemos estado tocando, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales, y finalmente hablaremos de la cercana aplicación de la atención sobre una variedad de fenómenos, entre los que se hallan tópicos centrales para la instrucción liberadora del Buda Dharma, como por ejemplo la doctrina de las 4 nobles verdades y sus 16 aspectos. Bien, dentro del contexto de la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales, ¿cuál es el objetivo central? ¿Recuerdan? Hemos hablado previamente acerca del cómo una de las metas fundacionales del Buda Dharma, digamos de sus propuestas estructurales, es el reclamo de un estado y de una condición de felicidad y bienestar genuino y duradero. Uno que nosotros debemos, también exalta la tradición contemplativa budista, diferenciar del placer o el bienestar ordinario al que en la vida nos vemos expuestos, primariamente el sensorialmente condicionado, consecuente de un primario descubrimiento, y es la condición temporal y relativa del mismo. Y por lo tanto el alejamiento que éste tiene
de nuestro interés focal y central, que es precisamente la consecución de una dimensión mucho más refinada, elevada, estable, de bienestar y felicidad. Una que, en realidad, hemos dicho, no depende de lo que nosotros tomamos o extraemos del mundo, sino más bien de lo que a este aportamos en consecuencia de una conciencia que opera en vínculo cercano y equilibrio con el cuerpo, en sincronía plena con el mismo, una forma de vida conducente al bienestar genuino, ¿verdad? Y una cosmovisión que nos permita comprender de forma coherente y correcta la manera en que las cosas son. Lo que en el contexto del Buda Dharma está asociado al cultivo de la sabiduría. Bien, ahora, con la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales, buscamos también lograr un objetivo muy importante. Al comprender que el bienestar genuino es uno que nosotros no podemos divorciar de la consecución de una condición óptima de salud mental, y reconociendo el hecho de que esa condición de salud mental óptima es una que no podemos divorciar del equilibrio de la atención, el equilibrio cognitivo y el emocional, pues debemos de comprometernos, debemos de aplicarnos a poder lograr estos primarios objetivos del adiestramiento mental del Buda Dharma en general. Y para ello requerimos naturalmente comprender de qué tratan, qué es lo que señalan, cuáles son sus objetivos. Así entonces, el desequilibrio perceptual, ¿verdad? Comúnmente lo describimos a través de sus tres diferentes aflictividades, ¿no? El déficit cognitivo, la hiperactividad cognoscitiva y el mero o la mera disfuncionalidad cognitiva. Hemos comentado previamente cómo el déficit cognitivo se refiere a una crónica inhabilidad por parte del perceptor para poder atender y especialmente hacerlo con claridad lo que aparece a sus diferentes campos sensoriales, como por ejemplo son los físicos, pero también naturalmente el mental. Por los físicos nos referimos a tener claridad en torno a lo que se hace presente, por ejemplo, el sentido visual, el auditivo, el gustativo, el táctil y el olfativo. Hay varias dimensiones de ello. La primaria, que está vinculada al desequilibrio de la atención, pues tendrá que ver con el hecho de que en ausencia de atención plena, todo lo que acontece en nuestro entorno sensorial nos pasa desapercibido. Eso es autoevidente, ¿no? Si no tienes atención, todo lo que se hace presente y manifiesta tus diferentes instrumentos, potencialidades o campos sensoriales, simple y sencillamente te pasa desapercibido. Te pasa desapercibido, ya sea porque te encuentras neuróticamente aferrado al futuro, que todavía no es, que eclipsa el presente, porque te encuentras obsesionado por el pasado que ha dejado de ser y que obnubila también la relación que puedes sanamente establecer con el entorno inmediato con el que convives, lo entinta de todo tipo de prejuicios, de todo tipo, ¿verdad?, de taras, digámoslo así. Reclama y secuestra no solo tu atención, sino también tu energía vital, pero también, pues, esta falta de atención nos hace no poder dilucidar con claridad la condición y naturaleza, en efecto, de aquello que a nuestros diferentes campos sensoriales se presenta. Y en consecuencia nosotros no podemos distinguir las características, digamos, fundamentales que son propias de la totalidad de las distintas apariencias con las que nosotros convivimos. Suena complicado, pero en realidad lo que quiere decir es, o lo que señala o a lo que pretende llegarse, es que ignoramos la naturaleza impermanente de todos estos diferentes tipos de estímulos o apariencias.
proyectamos una demanda de permanencia sobre lo que es transitorio. Ignoramos la naturaleza y condición compuesta de todas las apariencias y fenómenos, como éstas en efecto, en contraste a como nosotros ordinaria y inatentamente se presentan, emergen en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Y por lo que concierne a la construcción y elaboración de la cognición que tenemos y derivamos del mundo, la que determina naturalmente nuestra experiencia, nuestra propia designación conceptual. Ignoramos en consecuencia el hecho de que los fenómenos, todas las apariencias que se manifiestan a nuestros campos sensoriales, carecen de identidad intrínseca, de una especie de realidad objetiva, independiente. ¿A qué? Al potencial o a la función cognitiva del perceptor. Nos aferramos a ese tipo de interpretación y por ende, naturalmente, nos relacionamos de una forma equívoca y fantasiosa con el mundo de las apariencias, a través de estructuras como lo son el apego y la aversión, que por definición se contemplan aflictivas y detonantes de dificultades y problemas recurrentes, una cualidad y característica propia de lo que denominamos la existencia cíclica, la vida samsárica o condicionada. Y esto es algo que simultáneamente hacemos de forma constante, incontrolable y recurrente, movidos por la habituación y la inercia, la segunda cualidad y característica del samsara. Pero simultáneamente, cuando hablamos acerca de esta inhabilidad para percibir aquello que se hace presente a nuestras diferentes bases sensoriales, por lo que concierne a la mental, nos referimos a la inhabilidad para atender los procesos internos por los que transitamos y hacerlo en plena inconsciencia de la tremenda influencia que tienen en la determinación de la experiencia por la que en el mundo transitamos. Entonces, experimentamos una especie como de ceguera a nuestros procesos internos. Y, desgraciadamente, en consecuencia, estos tienden a manifestarse y operar dentro de nosotros, metafóricamente hablando, porque en realidad trascienden toda concepción espacial, pero tienden a operar de forma inercial y compulsiva, de tal manera que en consecuente de la habituación tienden a esclavizarnos. Bueno, en ese contexto es que el estudio de esta temática llamada de los factores mentales se presenta central dentro de la filosofía contemplativa del Buda Dharma. El poder construir un entendimiento claro de todas las distintas funciones que caracterizan a la cognición y desarrollar herramientas para tener presencia mental en torno a la funcionalidad de las mismas en el contexto de la experiencia cotidiana que del mundo tenemos. Y de esta manera, en especial, poder fortalecer aquellas que operan como causa primaria y genuina de bienestar duradera y al mismo tiempo poder identificar, debilitar y trascender aquellas que detonan todo tipo de aflictividad, el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Pero específicamente a través de desarrollar esta capacidad de presencia interior, pues hacernos maestros del propio proceso de la cognición en oposición de esclavos de sus procesos inerciales y habituales. Ese es el objetivo de esta temática que hoy examinamos, la de la mente y sus factores o los factores mentales. E independiente de saber de qué tratan, qué son y cómo funcionan, la idea es que nosotros desarrollemos la habilidad de reconocer la presencia de los mismos en el haber de nuestra experiencia. Esto es lo que llamamos la disfunción o el déficit cognitivo. La hiperactividad cognitiva se refiere primariamente a, digamos, ese tipo de estructura que nos conduce a relacionarnos con el mundo y sus estímulos a través del aferramiento y la adictividad. Y finalmente, el mero desequilibrio cognitivo es aquel que nos conduce en buena medida a estructurar una cognición tergiversada, equívoca, imprecisa, en torno a todo aquello con lo que comúnmente nos vinculamos, a lo que nos vemos expuestos, con lo que nos relacionamos. ¿Se entendió eso? Muy bien.
Al mismo tiempo, la hiperactividad cognitiva en nosotros se asienta cuando nosotros confundimos las proyecciones conceptuales que inercial y compulsivamente proyectamos sobre el mundo de la experiencia con experiencias perceptuales genuinas o verdaderas. Fallamos, muy importantemente, en poder establecer una clara distinción entre las realidades que percibimos y las presuposiciones que asumimos como fantasías en buena medida del mundo. Las personas que transitan por una condición extrema de desequilibrio mental, como lo son aquellos que sufren de psicosis, naturalmente manifiestan este desequilibrio de una forma muy acentuada, ¿sí? Pero nosotros, aunque comúnmente así no lo apreciamos, sufrimos de formas sutiles de psicosis, ¿sí? Porque estamos constantemente sujetos precisamente a todas estas proyecciones, ¿verdad? A este tipo de hiperactividad cognitiva. Y en consecuencia nos vemos expuestos a diferentes, alternas dimensiones innecesarias de aflictividad, dolor y sufrimiento. Finalmente decía que el mero desequilibrio, disfuncionalidad cognitiva ocurre cuando nosotros, en términos generales, pues deconstruimos o percibimos equívoca o tergiversadamente la realidad, lo que puede en nosotros acontecer en consecuencia de un defecto físico, como la persona que es daltónica, por ejemplo, que dificulta el poder con corrección interpretar los estímulos sensoriales a los que nos vemos expuestos, pero también tiene que ver con algunas limitantes que hoy afectan al aparato cognitivo, como por ejemplo lo es la falta de recolección y de introspección, ¿sí? Hemos ya previamente hablado acerca de cómo para poder superar dificultades estructurales para el desarrollo del equilibrio mental y del equilibrio de la atención, debemos de superar la lasitud, como debemos de superar la excitación, pero también tenemos que aprender a identificar, por ejemplo, los desequilibrios conativos, aquellos que son propios de la facultad del deseo y la volición. Los deseos que en nosotros se presentan en disonancia a las causas genuinas del bienestar duradero para nosotros y los que nos rodean, o los deseos que fortalecen las causas contrarias a ese objetivo, y las decisiones vitales que abrazamos en consecuencia de ese tipo de descuido y distorsión cognitiva. Como todos bien saben, ¿verdad? El superar este tipo de desequilibrio cognitivo es un tema central de la filosofía contemplativa del Buddha-Dharma. ¿Y por qué es central? Porque es un prerequisito indispensable para el logro y reclamo de la salud mental óptima, que al mismo tiempo representa una dimensión central del despertar y la iluminación. Bien, una entonces primaria intervención que nosotros podemos integrar para superar esta situación, esta circunstancia, es el cultivo de una conciencia que discierne, que distingue, que penetra y que nos permite distinguir entre la apariencia y la realidad. Y que precisamente opera como un antídoto a los desequilibrios temporales que aquejan a la cognición, su déficit, su hiperactividad o su mera disfuncionalidad. ¿Sí? Y un primer reto, naturalmente, es aprender a cómo atender exclusivamente aquello que se presenta o se hace presente a nuestros campos sensoriales y particularmente y en este contexto el mental, ¿sí? Y esto es lo que se pretende refinar y fortalecer a través precisamente de esta estrategia contemplativa conocida como la de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención, entre ellas la aplicación de la atención sobre la mente y sus fenómenos. Bien, ahora, en el contexto del examen de los fenómenos mentales, hemos hablado de los factores mentales omnipresentes, hemos hablado acerca de los factores mentales objeto asertivos, hemos hablado o empezado a dilucidar los objetos o
factores mentales virtuosos. Dentro del contexto de ellos, la semana pasada hablamos acerca del primero, el que llamamos fe, ¿se acuerdan? Y que subsecuentemente dividíamos en la fe, esto es la confianza, la plena confianza y respeto de convicción, la fe, plena confianza y respeto de la admiración, y la fe, plena confianza y respeto de la aspiración. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, el segundo de este listado de factores mentales positivos y virtuosos es la vergüenza. ¿Sí? Una actitud centrada o que adviene de la expresión del respeto por uno mismo, ¿no? Ahora, la tradición budista plantea que en todos está presente una dimensión cognitiva que tiene la capacidad de atender y percibir con claridad las cosas como son. Comúnmente esta es la que asociamos con lo que llamamos Tathagata-garbha, la matriz del despertar, o la naturaleza búdica. Y esta misma le aporta especialmente, por ejemplo, al ser humano, una habilidad indispensable para poder sustanciar y detonar el desarrollo evolutivo. Esta primaria capacidad para discernir entre aquello que es positivo y lo que no lo es, aquello que nos es edificante de lo que no funciona así, ¿verdad? Y que le permite a todo individuo, sin importar su condición y circunstancia temporal, por lo menos experimentar una dimensión, ¿verdad? Un atisbo de entendimiento entre aquello que es positivo de lo que es negativo. Y en ese contexto, al poder detectar lo que es negativo, poder generar como consecuencia un estado mental de vergüenza, ¿sí? Una vergüenza sana, ¿no? Por vergüenza queremos decir un estado mental que en consecuencia de reconocer la condición negativa de esa actitud de mente, palabra y cuerpo, nos conduce a avergonzarnos de ello, a reconocer a ello como algo que no es edificante y a abrazar, ¿verdad?, lo necesario para superar esa condición. Entonces, en la tradición budista se dice que este tipo de vergüenza, ¿sí?, de bochorno, si gustan, trátase de un factor mental, y recuerden, lo que entendemos por un factor mental es una función de la cognición que nos permite refrendarnos ¿de qué? De la ejecución y expresión de actividades no virtuosas, primariamente y en consecuencia a razonamientos vinculados a nosotros mismos, ¿no? Esto es, centrados en lo que debería de ser respeto a nuestra propia persona e integridad, pero también y en consecuencia la integridad y el respeto que deberíamos de tener por otros, por los demás, simultáneamente emanando de otro factor muy importante en la psicología budista, que es el entendimiento de la interdependencia. Como entre nosotros no hay nadie que exista como una isla y que nuestro bienestar personal también depende del colectivo en general, ¿sí? Entonces tiene por función el permitir al practicante refrenarse de la ejecución de actividades dañinas de cuerpo, palabra y mente, y sirve naturalmente como fundamento y referente esencial de la disciplina ética y la moralidad, que simultáneamente, recordarán, representa al primero de los tres pilares del camino, el de lo que llamamos el entrenamiento ético, la autodisciplina ética o la moralidad, Shila en general. Esto es entonces lo que entendemos por este tipo de vergüenza, este tipo de bochorno, ¿verdad? Y esta actitud de respeto a uno mismo. ¿Se entendió? Ahora, muy importante es tener en cuenta que la podemos fortalecer de dos maneras.
Una es aprendida, ¿verdad? Y esa aprendida simultáneamente sería de dos tipos. Por ejemplo, el dilucidar actividades que se contemplan como negativas dentro de un contexto cultural condicionado, temporal, subjetivo o relativo, ¿no? Por ejemplo, el comprender cómo existen ciertas actividades de mente, palabra y cuerpo que dentro del contexto de nuestro entorno cultural particular no son positivas o no son bien vistas o se consideran dañinas. No poseen esa intrínseca identidad, pero así, prácticamente hablando, operan y funcionan dentro de un contexto social particular en el que nosotros nos encontramos, nos guste o no, insertos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Hay culturas en donde una manera de manifestar el aprecio por la comida es eructar, ¿no? Mientras que en nuestra cultura eructar está muy mal visto, ¿no? Hay culturas, ¿verdad?, en donde se contempla como una muestra de apreciación y gratitud, por ejemplo, para los alimentos, el, pues, liberar gases, ¿verdad? Literalmente pedorrearte, ¿sí? Mientras que en nuestra cultura eso es muy mal visto. La realidad es que estos comportamientos todos o conductas no corresponden a una identidad sustancial. Esto es, eructar, por ejemplo, no es en sí mismo algo educado, no educado, positivo, negativo, virtuoso, no virtuoso. Porque eso es una condición y etiqueta que sobre de esa conducta se coloca en dependencia de un condicionamiento cultural. Eso es cierto. Sin embargo, estás inmerso dentro de ese contexto cultural y violar ese continente, pues naturalmente te genera dificultades y te aliena de los que te rodean. Por lo tanto, y como punto de partida, este factor mental debe de aplicarse en este contexto, ¿no? Tener conciencia, desarrollar una especie de inteligencia discriminativa basada en la educación que te permita comprender cuáles son las normas morales que caracterizan y animan a la cultura en la que estás inserto. Punto. ¿Sí? Esa es una dimensión. Otra dimensión no tiene que ver tanto con discernir este tipo de preceptos o conductas aprendidas o condicionadas, sino el tener la capacidad intuitiva de comprender lo que es virtuoso de lo que no es virtuoso, entendiendo por ello no solo elementos aprendidos o condicionados culturalmente, sino más bien qué tipo de comportamientos de mente, palabra y cuerpo fortalecen las causas genuinas del bienestar duradero para mí mismo y para los que me rodean, y qué tipo de comportamientos o actividades de mente, palabra y cuerpo tienden a producir y propiciar lo contrario. Decía, esto es algo que nosotros podemos comprender y dilucidar conceptualmente, ese es el punto de partida naturalmente, pero también comentado desde la perspectiva de la tradición budista, esta es una cualidad y capacidad propia de la conciencia, ¿verdad? Mucho más íntima y sutil que la conceptual, ¿verdad? Esto es de nuestra propia naturaleza búdica, que de alguna manera sirve como una especie de guía de conciencia en todos, aún en las personas más perturbadas, ¿sí? Todos tenemos esa naturaleza y esa naturaleza nos permite dilucidar lo que es correcto de lo que no es correcto, ¿sí? Ahora, de nosotros depende seguirlo, no, eso es claro, pero yo creo que hasta el peor criminal lo sabe. ¿Me doy a entender? Algo adentro de él sabe que cuando está lastimando a alguien, eso no es positivo, ¿no? Algo adentro de él sabe que cuando está ayudando a alguien, eso es positivo. Finalmente creo que la razón por la que venimos al mundo y para la que al mundo venimos es aprender a servir. Así que una vida en donde uno no ha servido se torna una vida inservible. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí me siguen? Este es el factor mental del respeto a uno mismo o el factor mental de la vergüenza o de el bochorno. ¿Ok? Bien,
Ese factor mental está asociado a un tercer factor mental también virtuoso, que en este contexto es el de la consideración hacia otros. ¿Sí? Se dice que este factor mental, esta función de la mente o cognición, es la que nos permite refrendarnos de llevar a cabo acciones no virtuosas, pero ahora no meramente teniendo como referente o considerando nuestro propio bienestar, sino teniendo como referente y considerando el bienestar de otros. La vergüenza primariamente emana en relación a la preocupación de nuestro bienestar personal, mientras que la consideración emana de la preocupación por el bienestar de otros, el bienestar colectivo. ¿Sí? Bien. Evidentemente se trata de una función de la cognición, un factor mental muy similar y cercano al del bochorno, al de la vergüenza y el respeto por uno mismo. Pero la diferencia radica en que lo que propicia es que nosotros nos frenemos de desplegar acciones negativas a través de considerar, ¿verdad?, el efecto que las mismas tienen sobre de los demás. La vergüenza más bien hace esto, pero considerando el efecto que esas acciones negativas tienen sobre uno mismo. ¿Se entendió esa distinción? Bien. El cuarto factor mental virtuoso es el desapego, la ausencia de apego. ¿Sí? Evidentemente, este es el factor mental que opera como antídoto del apego y tiene por meta el ayudarnos a distanciar y separarnos del aferramiento hacia objetos de deseo, hacia personas o circunstancias que equívocamente nosotros asociamos o sobre las que proyectamos una fantasiosa demanda de bienestar y felicidad genuina y duradera. Bien, ahora, de esto hay algo importante que señalar, que decir. Indudablemente, no sé si concuerden con mi señalamiento, el apego representa el rey de las emociones aflictivas, o la reina de las emociones aflictivas. Porque si lo piensan, es aquella que da pie a la emergencia del resto de nuestros kleshas. Comúnmente se dice que la causa sustancial de nuestra aflictividad recurrente es la ignorancia. Pero es importante tener presente que esa ignorancia de las cosas como son se manifiesta comúnmente a través precisamente de este factor o estructura mental y cognitiva, la del aferramiento, esto es la del apego. ¿No es cierto? Y estas dan pie a la totalidad vasta de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Ahora, como bien saben, en el contexto de la psicología budista, al apego se le define de una forma muy particular, como una emoción y actitud perturbada, eso quiere decir una de extracción distorsionada, consecuente de la ignorancia, del desconocimiento crónico de las cosas como son, que nos conduce habitual y compulsivamente a exagerar las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas, o que nos lleva también de forma similar, compulsiva y habitual a superimponer esas mismas cualidades sobre aquello o aquellos que en realidad no las tienen, no las han tenido, no las pueden albergar o no representan su totalidad, y aferrarnos a ese objeto de apego, acorde a su apariencia ilusoria, como una fuente confiable y continua de placer y felicidad duradera. Ahora, son conscientes que la tradición budista señala como fundamental para poder atacar eficazmente a esta
aflicción mental y emocional, la del apego, entender los diferentes tipos de bienestar a los que nosotros nos hemos y nos vemos expuestos cotidianamente, que dividimos, como bien saben, en dos grandes categorías: el placer y el bienestar hedónico, el sensorialmente condicionado, y el placer y el bienestar genuino. Parecemos experimentar placer hedónico como consecuencia de la relación que establecemos con el mundo, ¿no es cierto? Y con todos sus distintos estímulos y apariencias. Pero la felicidad genuina surge no de lo que ese entorno o el mundo nos provee, lo que nos aporta, sino lo que hemos comentado nosotros somos capaces de aportar y traer al mismo. Y esta es una cualidad de bienestar, no simplemente una sensación o un sentimiento placentero, que primariamente resulta y es consecuente, afirma la tradición budista, uno, de la calidad de nuestras vidas; dos, de la salud y el equilibrio que cultivamos en nuestra mente y corazón; y tres, del entendimiento experimental que nosotros podamos derivar de la observación de la naturaleza. ¿Verdad? La manera en que las cosas son, la forma en que los fenómenos se presentan a nuestras diferentes bases sensoriales, la manera en que nosotros existimos. Esto es, el tipo de identidad con el que contamos y la forma en que nos vinculamos experimentalmente al mundo. Si éste determina, por ejemplo, nuestra experiencia, o si el factor preponderante en la conformación de la misma es intrasubjetivo, y en este contexto naturalmente siempre se señala a la mente, la conciencia o cognición. Por consecuencia, podemos afirmar que el placer hedónico, el sensorialmente condicionado, es siempre por condición competitivo, ¿no es cierto? Y como consecuencia, pues lleva fácilmente al conflicto entre los individuos, comunidades, naciones, mientras que la persecución del bienestar genuino abreva de nuestros propios recursos internos y de tal forma de un altísimo nivel de bienestar genuino que, o sea, aún el nivel más elevado de bienestar genuino en una persona, muy importantemente se dice, no eclipsa el bienestar que otra persona pueda también cultivar y derivar. Por el contrario, la experiencia de tal bienestar puede inspirar a otros a vincularse a sus recursos internos, de los que deriva y emana este tipo de bienestar. Así entonces, podemos señalar con absoluta confianza que la búsqueda de ese tipo de bienestar, el genuino, el duradero, para nosotros, para los que nos rodean, y no aquello con lo que le confundimos su impostor, el mero placer hedónico, es lo que aporta a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado. Y dado que el antídoto al apego es el cultivo del desapego, que por cierto trátase de un factor que no debemos nosotros confundir con la indiferencia, es para nosotros, o debiese de ser central, el contemplar cómo desarrollarlo. Porque como toda cualidad, desde la perspectiva budista, es una que se puede aprender, ¿verdad? Y el método de preferencia dentro de la psicología budista para cultivar el apego es la meditación analítica, diseñada para atacar y corregir el nivel más burdo de la cognición errónea que de la realidad tenemos o derivamos. Y entre los diferentes métodos que se emplean en la tradición budista, ¿verdad?, para trabajar con el apego, hay uno muy importante, ¿sí? La meditación en torno a la impermanencia. Ahora, como punto de partida es muy importante tener presente que el desapego, que es el antídoto, condición contraria al apego, y vuelvo a insistir, por él no queremos decir indiferencia, es en realidad, si lo piensan, la forma más sabia en la que un individuo puede relacionarse con el mundo y puede hacerlo con otros. ¿Por qué? Porque se afirma dentro del contexto de la psicología budista que el desapego representa la estrategia más sabia, cognitiva y emocionalmente hablando, para relacionarnos con las apariencias, con nosotros mismos, porque es la única que concuerda con la naturaleza cambiante, transitoria, dinámica, impermanente de la realidad. Dicho de otra manera,
toda relación con el mundo y sus apariencias centrada en el apego es contraria, es contradictoria a la realidad, porque esa es la condición que demanda y exige o proyecta permanencia sobre lo que es impermanente. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el desapego en efecto corresponde, concuerda con la naturaleza cambiante, inestable, dinámica y mutativa de las cosas. De hecho, recordarán que a esa naturaleza y condición la describimos en el Buddha-dharma como un sello de la realidad. ¿Se acuerdan de los 4 sellos, no? La impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca, las causas que propician el sufrimiento y el potencial de actualizar una dimensión genuina de bienestar duradero, más allá de la circunstancia, ¿verdad?, de distorsión cognitiva que caracteriza nuestras vidas, que es el samsara. Bien, la realidad, insisto, es que la totalidad de nuestra existencia está ligada a la transitoriedad, está ligada a la muerte, al cambio, ¿no? Todo a nuestro alrededor, nosotros mismos, estamos en un proceso de transformación constante. Nada, nadie, como a menudo subrayamos y decimos, dura para siempre. La Vía Láctea, el universo, nuestras células, el propio tiempo, todos los fenómenos compuestos están sujetos a la desintegración, ¿no es cierto? Por eso también comúnmente en la tradición budista se dice que todos los fenómenos compuestos conducen o son sufrimiento. Ahora aquí tenemos que añadir una salvedad, mientras esa dimensión de sí mismo se desconozca. Todos los fenómenos compuestos cuya condición transitoria se niega, en nosotros detonan ansiedad, dolor y sufrimiento, naturalmente. Todos los fenómenos que dependen de causas y condiciones para existir están naturalmente sujetos a procesos de apariencia, morada, desintegración, muerte o cesación. Y dada la naturaleza cambiante de todas las cosas, pues tendría que surgir en nosotros una pregunta muy simple, pero central: ¿a qué nos podemos aferrar realmente? Vivimos sujetos a la ilusión de la impermanencia, a una demanda y proyección equívoca de existencia unitaria que comúnmente proyectamos ante las cosas, personas, cuando en realidad todas existen de forma compuesta, contraria a nuestras demandas y expectativas neuróticas, fantasiosas. Entonces, el Buda plantea o señala algo muy importante. Dice, la resistencia o negación del individuo al cambio, a la impermanencia, a la condición dinámica de todas las cosas, es la fuente primaria de dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Hay muchas causas de sufrimiento, infinitas, pero aquí el Buda señala una primaria, elemental, esencial. Es ir en contra de la realidad, por lo tanto demandar y proyectar permanencia sobre lo que es impermanente. Esta es una afirmación esencial de la psicología budista. Y aunque parezca una afirmación dura, cruel, la realidad es que la vida nos quitará todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Y por tanto solo nos quedan 2 opciones que yo planteo, señalo, razonables. O soltar, ¿sí?, de buen grado a las cosas y personas a las que estamos apegados, o sufrir cuando éstas cambien, se degraden o desaparezcan, lo cual trátase de una condición que no es probable, sino es certera. En otras palabras, nosotros tenemos 2 opciones: sufrir, ¿verdad?, o dejar de sufrir. La decisión es propia y depende de la manera en que optamos por relacionarnos con el mundo. Si exigimos permanencia de lo que es impermanente, vamos a sufrir. Pero si abrazamos la realidad de la impermanencia de las cosas, esa es la ruta para la superación del sufrimiento. Esto se ilustra de una forma muy hermosa con una historia de la época del Buda
y de una mujer que transitaba por una circunstancia de enorme aflictividad y conflicto llamada Krishna Gotami. ¿Han escuchado esta historia? Se las voy a compartir. Es de mis historias preferidas de la vida del Buda. Entonces se cuenta que en el tiempo de vida de Siddhartha Gautama, el Buda histórico, 5,5 siglos antes de la era moderna, una madre, consumida por la pena, vino a verle. Se cuenta, sollozaba, se lamentaba por la pérdida de su bebé, cuyo pequeño cuerpo cargaba entre sus brazos. Todos los compasivos monjes se acercaban a ella con plegarias y rezos, mientras solicitaba una audiencia con el Buda mismo, aquel tan conocido maestro y hacedor de milagros. Se cuenta que el compasivo Buda la recibió con ojos apacibles y sonrientes. Mirando con dolor al cadáver de su hijo, que ella, carente de ánimo, llevaba en sus brazos. Instantáneamente, se dice ella, se sintió envuelta de una experiencia de bondad y el calor indescriptibles que del Buda naturalmente emanaban, ya que ninguna pena es mayor que la pérdida de un hijo. Y la mujer le dijo al Buda: Señor, mi hijo ha muerto y me encuentro, confieso, inconsolable. ¿Puedes traerlo de vuelta a la vida para mí? Él era la luz de la totalidad de nuestro hogar. Esperamos su llegada por muchos años y ahora nos fue arrebatado por una súbita e incurable enfermedad. Tú que conoces la realidad de las cosas, quien has trascendido a la vida y la muerte, por favor, restaura la vida a sus pequeños ojos. No es justo que se nos haya robado tan pronto. Así rogaba la madre en su pena al Buda. El iluminado no le respondió con rapidez. Mirando al infante gentilmente, acarició su fría frente y entonces dijo: Fiel mujer, ve de casa en casa en este pueblo y te encomiendo una tarea. Ella dice: la que me solicites, estoy dispuesto a cualquier esfuerzo. Y le dice: bien, obtén una semilla de mostaza de cada uno de los hogares en donde nadie haya muerto. Y cuando tengas estas semillas, tráelas a mí. Y entonces veremos lo que podemos hacer. La mujer estaba sobrecogida con alegría y esperanza. En consecuencia se postró ante el Buda, tocó sus pies con reverencia, que es un gesto de respeto de la cultura india. Él entonces colocó sus manos sobre de su cabeza como una bendición y así ella emprendió su camino, llevando al cadáver de su pequeño entre sus brazos. Por todo el día fue de puerta en puerta, de casa en casa, buscando semillas de mostaza, de los hogares en donde en efecto no hubiese algún fallecido. No obstante, al proceder, contando su triste historia donde quiera que iba, fracasó en encontrar siquiera un lugar en donde la muerte no hubiera ya visitado. Inquebrantable prosiguió su búsqueda, con la esperanza de que esas semillas mágicas de mostaza, a través de la bendición del Buda, trajeran de vuelta a la vida de su pequeño. Y al menguar el día, ella todavía no había podido recolectar siquiera una semilla de mostaza, ya que la muerte era ubicua. La gente se mostraba generosa, dispuesta a darle tantas semillas como ella deseara, independiente al hecho de haber o no perdido algún familiar. Mas no obstante, ella se mostraba resoluta. Tan solo serían satisfactorias aquellas semillas de mostaza provenientes de un hogar en donde la muerte no hubiera visitado.
no contando siquiera con una semilla de mostaza para premiar sus esfuerzos. Al arribar el atardecer, el entendimiento empezó a florecer en su mente atormentada. ¿No es este el destino de todos los seres vivos?, pensó en su intimidad. Todo lo que nace deberá eventualmente de morir. ¿No es este un hecho primario de la existencia? ¿La verdad del Dharma a la que el señor Buda me ha introducido? Entonces se inclinó con reverencia en la dirección en donde residía el iluminado. Y por la noche, con el bebé todavía entre sus brazos, regresó al lugar donde el Buda moraba. Y aunque la mujer no traía consigo la semilla de mostaza que el maestro le había solicitado, no regresó con las manos vacías. Llevaba a su recién ganado entendimiento como una brillante antorcha que iluminaba su interior. Al aproximarse al Buda, ante él se inclinó. Hizo ante él reverencia. Recostó en el suelo al cuerpo inerte de su hijo y le dijo: «Oh iluminado y compasivo, ve ahora que no es posible resucitar a los muertos. Me pediste te trajese una semilla de mostaza de cada uno de los hogares en donde la muerte no hubiese nunca visitado, y no fui capaz de encontrar siquiera uno. Ahora entiendo. La lámpara de la verdad se ha iluminado en mi interior. Por favor, crema a este pobre niño y ruega por él. Me has dado un regalo tan grande como la vida misma. Confío en que tus plegarias conducirán al flujo de conciencia de este pequeño hacia un renacimiento superior y ulteriormente hacia la liberación y el despertar». El omnisciente Buda simplemente sonrió con un gesto de aceptación. Es una historia muy hermosa, ¿no?, que precisamente narra la sabiduría que adviene de reconocer la impermanencia, la naturaleza cambiante de todas las cosas. Bien, ahora, para contrarrestar el apego, se dice es importante trabajar con las 4 impermanencias. Esto es, la impermanencia de la vida, la impermanencia de las relaciones interpersonales, la impermanencia de las posesiones materiales y estímulos agradables o desagradables, y la impermanencia del nombre, la fama y el reconocimiento. Me imagino, ustedes habrán escuchado en algún momento 4 primarias afirmaciones que son propias de la estructura fundacional de la filosofía budista. ¿Y cuáles son esas 4 famosas afirmaciones? Todo lo que nace muere. Todo aquello que se une se separa. Todo lo que se acumula se pierde. Y todo aquello que se encumbra acaba descendiendo. ¿Han oído estas? Advienen del sentido común. No son afirmaciones sobre las cuales nosotros tengamos que depositar una creencia dogmática. Son autoevidentes. Es cierto, todo lo que nace muere. Todo lo que está compuesto de partes se descompone. Todo aquello que se une se separa. Todo lo que se acumula se pierde. Y todo aquello que se encumbra eventualmente desciende. Todo lo que sube baja. ¿No es cierto? Así que la primera de las impermanencias, la de la vida, está vinculada a la primera afirmación. Dado el hecho de que todo lo que nace muere, no debemos de aferrarnos, no debemos de proyectar sobre la vida una expectativa y demanda que no le es propia, la permanencia. Dado el hecho de que todo aquello que se une se separa, también al vincularnos con otros, al establecer toda variedad de relaciones interpersonales, debemos de hacerlo también conscientes de su condición transitoria. Ahora, contrario a lo que pueden pensar, de ninguna manera esto conduce al conflicto, ni al dolor, ni al sufrimiento, sino a la capacidad de gozar enteramente ese vínculo y relación mientras dure, pero también la capacidad de no ser
devastados cuando termina, comprendiendo que esa es su condición natural. Todo lo que se acumula se pierde. Señala la tercera impermanencia, la que es propia de las posesiones materiales y estímulos agradables, ¿verdad? Entre ellos, nada es permanente. Todo aquello que se encumbra acaba descendiendo. La impermanencia del nombre, la fama y el reconocimiento. Y naturalmente meditar sobre la impermanencia puede sernos difícil, especialmente en un inicio, ya que nuestro apego concibe a esto, la impermanencia, como algo que no le gusta, ¿verdad? En absoluto. Y por tanto, reflexionar en torno a la impermanencia, especialmente en un inicio, puede en nosotros propiciar tristeza. Pero si lo piensan, esa tristeza es un buen signo. Porque cuando nuestra mente se aferra a algo o a alguien, la mera idea de perderlo nos produce tristeza. Y esa tristeza constituye no otra cosa que la manifestación de la crisis del apego. Y la crisis del apego es una condición necesaria para poder eventualmente solucionarlo, ¿verdad? Más allá de esta tristeza se halla una alegría, que en realidad no es comparable con ninguna que hayamos previamente experimentado, por la que hayásemos transitado, la que hayásemos sentido. Y se trata de la libertad que nos da el hecho de soltar las cosas. Y cuando soltamos, inmediatamente sentimos una sensación muy profunda de paz, un gran alivio, acompañado de un sentimiento de bienestar y libertad. Y a su vez experimentamos la capacidad de disfrutar de todo, hasta de lo más nimio. Cada instante nos parecerá precioso, único, digno de apreciación. ¿Por qué? Porque no volverá. Porque solo acontece por un instante, o como decía mi maestro Tulkugian, solo para tus ojos, un momento, nunca más. Así que disfrutemos ahora de las personas que queremos, digámosles que les amamos, aprovechemos la vida para hacer aquello que nos es importante y valioso, porque no podemos desperdiciar la vida haciendo lo contrario, porque todo es efímero, porque todo muta, cambia y se transforma, instante a instante, a momento, y porque nada y nadie son para siempre. Así que esta reflexión, ¿verdad?, es precisamente central en el contexto de la tradición budista para poder entender, para poder dilucidar precisamente este factor mental, que es el de el no apego. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bueno, la semana que entra hablaremos de la ausencia de hostilidad, de la ausencia de ira y de enojo, que se contempla también como un primario factor mental positivo, virtuoso, edificante en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos? Muy bien. Pues terminemos aquí. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Por cierto, el lunes próximo es día de asueto. Es
Creo que ¿qué? ¿Y qué es? ¿Es Día de la Bandera o qué? Natalicio del bomberito. Así que les invito a que nos acompañen martes, miércoles o jueves, ¿ok? No pierdan su sesión, simplemente no tendremos la sesión del lunes, pero sí martes, miércoles y jueves, ¿sí? Y siempre hay algo útil de lo que toco en cualquiera de nuestras sesiones, ¿ok? Y pueden también, ya sea acompañarnos presencial o virtualmente. Pues muchísimas gracias. Gracias siempre por hacerse un poquito de tiempo y espacio para este tesoro que es el tesoro del Dharma. Y que tengan muy buena tarde y semana. Muchas gracias.